Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Dice el profesor Jesús Huerta de Soto que los estados, el estado de bienestar no es necesario para el desarrollo económico o para el sustento de la sociedad. De hecho, habla de que el virus del estatismo es el peor que tiene actualmente el mundo. Es más fácil sacar a un hijo de la drogodependencia que sacar a una sociedad del virus del estatismo. Y vamos a ver cómo realmente los políticos quieren que haya pobreza para justificar los gobiernos elefantiásicos que tenemos a día de hoy, los enormes estados que sostiene el mundo. De hecho, vamos a escuchar ahora mismo a varios de ellos decirlo a cara perro, que quieren gente pobre, gente dependiente, que quieren establecer cadenas entre gobierno, entre Estado y sociedad para que estos voten a el propio gobierno y que cada vez pueda ir creciendo más ese mal llamado estado de bienestar. Vamos a escuchar a algunos políticos hablar. Estas declaraciones son muy polémicas, creo que las escuchéis bien, las traemos en exclusiva aquí en Trading Pro. También hemos ido recortando varios clips para que los veáis y luego analizaremos con gráficos un poco ese virus del estatismo y cómo poder salir de él. Dentro vídeo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero sí, con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Declaraciones alucinantes, alucinantes. Ya sabemos que los políticos por lo general quieren que el Estado sea dependiente, ¿verdad? Para ellos poder implantar las políticas y sobre todo hacer creer que son necesarios. Por eso tienen tanta tirria a los autónomos, ¿verdad? Insisto, porque son independientes, son autónomos. El propio nombre lo dice, autónomos me refiero a lo que somos en España los trabajadores no por cuenta ajena a los asalariados, sino los que creamos nuestras empresas, ¿no? Y bueno, pues siempre les atacan a ellos y ahora nos están fiscalizando de manera grave porque podemos salir un poco de ese entramado estatal y no tener esa dependencia. Es tremendo, cuanto mayor cadena haya entre gobierno y sociedad, pues más se podrá justificar pues aumentos de impuestos, agendas políticas y ese estado de bienestar. Parece, esto es una... la ventana Overton, se ha ido creando ese discurso, esa retórica de que sin Estado no habría carreteras, no habría sanidad, no habría educación, no habría pensiones. Esto es falso. El Estado no es más que un gestor que distribuye la renta de forma ineficiente, no es otra cosa. Claro que habría los mismos servicios de forma espontánea, como siempre lo ha creado el mercado. Ahora bien, es probable que necesitemos un Estado para bueno, pues ciertas posibles fallas, ¿no? de mercado o sobre todo a nivel de defensa, pero desde luego no estos tamaños actuales, ¿verdad? que tenemos, que son desorbitados y que, bueno, han
creado desde mi punto de vista una involución y cada vez menos crecimiento que, bueno, es muy difícil de medir esto, hay estudios, hay ensayos que lo dicen, cuánto podríamos haber crecido con menos Estado, hablamos quizás de un punto o medio punto al año más, claro que esto a nivel compuesto, si hacemos el interés compuesto, pues es una barbaridad, ¿no? Y esto si sigue durante 100 años, claro, ¿dónde estaríamos en el año 2100? Con menos Estado, más Estado, ¿no? Claro, el progreso puede ser brutal, ¿no? La diferencia puede ser tremenda. Pero pues es muy complicado, esto ya son evidentemente pues conjeturas, son especulaciones, pero desde luego el tamaño del Estado ahora mismo hace que no crezcamos tanto. Seguimos creciendo, estamos acomodados, que es lo que busca siempre realmente un Estado, pero desde luego, bueno, pues los gobernantes quieren y lo saben, crear dependencia para justificar su puesto, ¿no? Y fijaros, vamos a ver gráficos sobre España, porque creo que la realidad es espantosa y quiero enseñarla. Como siempre, aquí tratando de luchar contra esa desinformación. Nos hablarán de conspiranoicos, pero aquí trataremos de ser lo más justos posibles. Esto es un gráfico tremendo que muestra los municipios de España con más del 50% de la población dependiente. Con dependiente también incluyo pensiones. No me gusta esa palabra exactamente, pero bueno, que son realmente, entre comillas, pasivos en términos económicos para el Estado. Fijaros, el gráfico es tremendo. Bueno, aquí también creo que hay que romper el falso mito de que el sur es mucho más dependiente que el norte. No es así. Es verdad que también por edad es una población más envejecida la del norte que la del sur, y eso implica más pensiones. De ahí que también veamos pues mucho más puntos rosas. Pero bueno, una barbaridad del país en España. Esto es muy similar en otros países, pero bueno, estamos haciendo el retrato, la fotografía de España. Es una barbaridad la de municipios que tienen más del 50%. Cuidado al dato, más del 50% dependiente del Estado, sea por pensiones que paga el propio Estado, sea por subvenciones, sea por parados, sea por ayudas, bueno, pues cualquier tipo de transferencia que haya. Claro, hay menos del 50% que tiene que sostener a más del 50%, aquí empezamos a entrar en problemas de insostenibilidad, ¿no? Bueno, España, como digo, ya está entrando pues, en esa quiebra, sobre todo las pensiones, pues cada vez hay menos trabajadores que puedan sostener a una población envejecida, y esto en un futuro sale que en el año 2050 podemos entrar en serios riesgos de quiebra, no en términos nominales, donde siempre habrá una pensión, pero sí pues irá empeorando mucho esa tasa de reposición, ¿no? Y bueno, pues evidentemente cuanto más parados, cuanto más subsidios vaya dando el Estado, pues más dependiente será la sociedad y, claro, una persona dependiente acaba votando siempre al gobernante que le ofrece esa ayuda, ¿no? Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Tú das subsidios a la población, les vuelves dependiente y encadenas, ellos van a necesitar votarte para que tú les sigas dando el subsidio, ¿no? Entras en esa espiral ya que es muy difícil salir y en la que España está entrando, ¿no? Ese virus del estatismo que, insisto, inicialmente hablaba el profesor Jesús Huerta Soto. En España, por desgracia, ya lo tenemos. Seguro que mucha gente que nos veáis desde Argentina, desde Venezuela, desde muchas partes de Hispanoamérica, pues entendéis lo que os digo. Creo que el futuro de España no es halagüeño, ojalá me equivoque, y poco a poco es muy invisible, ¿no? El deterioro, pero es evidente, ¿no? Se va viendo y creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es una realidad aplastante. Vamos con la siguiente imagen. Nos quedamos en España, fijaros, también es brutal esto. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, los números, las cifras del año 2024. Es tremendo esto, ¿no? Aquí tenéis nóminas públicas, nóminas privadas. Hay muchas más públicas que privadas. 19,3 millones frente a 14,3 millones. Ahí lo tenéis un poco desagregado, ¿no? Empleados públicos, desempleo, pensiones contributivas, las no contributivas, prestaciones por dependencia, el ingreso mínimo vital también, rentas mínimas. Bueno, esto entre comillas, en términos económicos, aunque insisto, no me gusta mucho la expresión, porque hablamos de seres humanos al final, pero bueno, podemos hablar de pasivos o activos, ¿no? Hay, claro, un pequeño, bueno, no pequeño, pero menor parte privada que tiene que sostener a mayor parte pública. Esto, pues evidentemente no suele ser positivo, ¿no? Sabemos que además la parte pública, la economía pública es bastante más ineficiente, ¿no? Que la privada, y el problema es que esto está yendo cada vez a una brecha mayor, ¿no? Hay menos autónomos, porque se castiga muchísimo a las empresas, más de lo mismo, y cada vez se crea más empleo público, el propio gobierno también para maquillar los datos de empleo, y bueno, pues es un problema muy, muy gordo el que tenemos, ¿no? Esto debería asustar a cualquier persona que lo vea. Desde mi punto de vista es insostenible que un país se pueda sostener con menos nóminas privadas que públicas. Estamos hablando de un semisocialismo, ¿no? No es un socialismo, sé que es un término incorrecto, yo le llamo estatismo, pero desde luego... Ya, la pregunta os la hago a vosotros. ¿Creéis que esto es sostenible? Sobre todo si vamos viendo cómo la brecha sigue aumentando, cada vez hay menos tejido productivo real
real, el privado, que pueda sostener a un estado de bienestar que, como digo, no digo que haya que quitarlo de golpe, ni mucho menos, pero cada vez va siendo más insostenible, ¿no? Y además tirando de una deuda, que serán futuras generaciones las que tendrán que pagar, porque la deuda siempre se paga, por mucho que digan que no, al final acaba generando siempre mayores impuestos, recortes de gasto público, que esto es una entelequia, y sobre todo inflación, ¿no? Así que mayores impuestos o inflación es como siempre se acaba manifestando la deuda. Deuda, insisto, que viene también de esta insostenibilidad que estamos comentando, un estado de bienestar totalmente ineficiente, despilfarrador, corrupto. Es lo que tenemos a día de hoy. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando en este retrato de España. Hemos visto un montón de municipios con más del 50% de la población dependiente del Estado y como hay muchas más nóminas públicas que privadas. Y fijaros, todo esto, claro, es desembocado en un tamaño del Estado pues enorme. Vamos a poner en grande para que comparéis España con otros países, que no tienen estados o tamaños de Estado bajo, ni mucho menos, pero claro, España ya por encima del 40%, pues oye, ya asusta. Claro, ya llegaremos pronto al 50%, no cabe ninguna duda, como Francia, por ejemplo, y ahí ya yo creo que es correcto, pertinente, hablar de semisocialismo, ¿no? De momento España, fijaros, pues tiene un tamaño de Estado bastante mayor que Reino Unido, que Australia, que Japón, que Nueva Zelanda, que Estados Unidos, bueno, desde luego que Suiza, y son países que funcionan muy bien, que Irlanda, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, ahí lo veis, Taiwán. Bueno, Taiwán y Singapur, pues cerca del 15%, pues ya tamaños del Estado que son, creo que bastante más apropiados para devolver competencias a la sociedad, ¿no? Y que sea el mercado la forma espontánea el que al final asigne el capital y distribuya, ¿verdad?, también los servicios de forma y los bienes de forma eficiente, ¿no? España, ¿no? Claro, toda esta deriva, este estado de bienestar, también estas cadenas que se han ido creando, es como una telaraña, va a más, se crean redes clientelares y yo desde mi punto de vista es un tren imparable, muy difícil. Solo una quiebra como la que sufrió Irlanda puede, pues, al final provocar una reconstrucción total, ¿no? O por ejemplo lo que sucedió en Irlanda, pues al borde de una hiperinflación pues tiene que llegar un gobierno rompedor que realmente a golpetazo trate de cambiar la situación, pero es muy complicado que eso en un estado ya cómodo, con tanta dependencia, pues acabe sucediendo. Y no veo que España vaya a la quiebra en el corto plazo, por lo tanto creo que iremos viendo ese deterioro invisible, que, insisto, es invisible para muchos, pero aquí lo queremos manifestar, ¿no? Claro, tamaño, o sea, tamaño de Estado ya muy grande. Y como digo, a medida que se vaya congatando empleo público, que se siga generando deuda, irá más. Es que no me cabe ninguna duda, y esto estamos hablando del año 2025, como posiblemente en el 2050 o antes estaremos por encima del 50% sobre el PIB, ¿no? Insisto, ya estaremos hablando, como ahora mismo sucede en Francia, fijaos Francia como está en decadencia pura, de semisocialismo. Vamos con la siguiente imagen, y como siempre, no quiero ser muy político, es mi opinión, ya sabéis que tengo un perfil más liberal, a mí me gusta recortar, no digo que yo no soy, por lo menos a nivel práctico, anarcocapitalista, como podría decir el profesor Jesús Huerta de Soto, sí a nivel filosófico, pero me preocupa mucho pues esta deriva, ¿no?, que lleva mi país, ¿no?, que al final es el que quiero, y fijaos, vamos a ponerlo en grande porque hemos hablado de que, claro, seguirá creciendo el tamaño del Estado por esto, básicamente, porque seguirá emitiendo deuda. Estas son las proyecciones de la deuda en global, ¿no? Fijaros cómo, bueno, el COVID se disparó, pero es que la proyección es que, se dispare incluso por encima del 200% sobre PIB. En este caso hablamos de Estados Unidos, pero bueno, para que veáis un poco, irá muy de la mano o muy correlacionado con el crecimiento de deuda del resto de los países desarrollados, ¿no? Además, ya se han, en Europa más o menos como que se han justificado, han encontrado el chivo expiatorio para justificar déficits del 3, 4, 5%, no va a entrar en las reglas fiscales todo el gasto en defensa, y ahí se podrá meter de todo, así que vamos a entrar en una espiral muy peligrosa y, como siempre digo, mayor deuda, que básicamente es traer consumo futuro a presente, es decir, básicamente estás generando una hipoteca a las generaciones futuras, es un egoísmo tremendo a nivel intergeneracional. La mayor deuda para mí es una nacionalización encubierta de la economía, porque a más deuda hoy va a ser futuros impuestos mañana, por lo tanto estás como nacionalizando también de forma invisible la economía. Y yo siempre que veo déficits por parte del sector público, el gobierno gasta más de lo que ingresa, siempre pienso que esto, como digo, ese término que me encanta a mí comentarlo, que realmente estamos viendo futuro crecimiento o mayor peso del Estado a futuro, esa nacionalización, porque, claro, la deuda, al final, como hay que repagar a los intereses de la misma, acaba siempre generando subidas de impuestos. Ellos lo llaman siempre
impuestos sobre los ricos, impuestos sobre sectores estratégicos, la gran banca, las energéticas. Al final lo acaban pagando las clases medias, pero siempre son subidas de impuestos, no hay más que ver. Las últimas décadas, sea PP, sea PSOE, me da igual el color de la corbata que lleve el presidente, siempre hay subidas de impuestos, y eso, insisto, al final acaba siendo mayor tamaño futuro del Estado. Así que, insisto, no me cae ninguna duda de que veremos en España un tamaño del sector público por encima del 50% del PIB, y entraremos en esa ineficiencia total a la hora de asignar el capital y, por supuesto, de gestionar los servicios, unos servicios que nos expropió el Estado, y que realmente siempre antes de la aparición de estos enormes tamaños de Estado lo ha gestionado la sociedad de forma espontánea, ¿no? Deuda, insisto, esto es keynesianismo puro y duro. La deuda no importa, bueno, claro que sí importa la deuda, ¿no? Lo estamos aquí comentando. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando, porque claro, nos quieren pobres, lo estamos viendo en esa... pues en esos cortes que hemos puesto de los políticos. Es tremendo, unas declaraciones que yo no entiendo cómo no han generado, vamos, a lo largo de los últimos años, pues más comentarios, que me parece ridículo y surrealista que un político diga a cara perro a la cámara que quiere que la sociedad sea pobre para que les voten. Es que es tremendo, ¿no? Vamos, yo no sé si alguien puede justificar esas declaraciones. Bueno, y todo esto va muy relacionado con el objetivo de esa Agenda 2030, que es no tendrás nada y serás feliz. Es decir, serás pobre y serás feliz. Fijaros, el titular, bueno, esto lo hemos escuchado todos, esa agenda globalista, Agenda 2030, que quiere que no haya prácticamente propiedad privada, que sea todo, entre comillas, alquilado, y ese no tendrás nada y serás feliz, que insisto, va muy de la mano con, oye, vas a ser dependiente, vas a ser, entre comillas, pobre, ellos lo llaman clases medias, no vas a tener nada, pero oye, sé feliz, ¿no? Muy peligroso, ¿no? ¿A dónde vamos? Ahí tenía el titular en pantalla, creo que lo estáis viendo, pero bueno, básicamente es ese eslogan, ¿verdad?, de esa Agenda 2030 de no tendrás nada y serás feliz. Bueno, vamos ya con la última de las imágenes, la vamos a poner en pantalla para ver un poco cómo nos podemos proteger, ¿verdad?, cómo nos podemos proteger de todo esto, ¿no?, que es con educación financiera, y por desgracia en España, insisto, y estamos haciendo esa fotografía del país donde yo resido, donde yo nací, hay muy poca educación financiera. Porque también gente con educación financiera acaba dándose cuenta de todo esto, el impuesto invisible que es la inflación, de cómo la deuda sí tiene consecuencias, bueno, pues de cómo nos están realmente expoliando, ¿verdad?, a impuestos, sin darnos unos servicios correctos o que hacen justicia a esa extracción, a ese robo que nos hacen diariamente. Eso la educación financiera lo enseña, y por eso desde arriba, desde las administraciones públicas, no hay ningún interés en que se enseñe, ¿verdad?, educación económica, educación financiera, porque quieren tener, pues, con perdón de palabra, gente borrega, que prácticamente no sepa pensar y que se crea todo el populismo que llega de los políticos. Repito, sean de un lado o de otro, no me quiero mojar porque realmente todos pecan de lo mismo, demagogia, ¿no? Vamos a ponerlo en grande a ver si lo podemos ver, porque España, aquí lo veis, está en, pues ahí lo veis, ¿no?, de los más bajos, ¿no?, en educación financiera. Vamos, desastroso, ¿no? Estos son, bueno, pues unos estudios que también hizo el Banco Mundial, y es tremendo, ¿no? Fijaos como Holanda, Finlandia, Dinamarca, Suecia, bueno, pues países nórdicos, Alemania, Bélgica, Irlanda, pues tienen mucho más conocimiento financiero que, por ejemplo, España. Y aquí ya se ve un poco los del sur, donde, bueno, pues hemos tenido también, yo creo, y esto es una opinión personal, bastante más populismo, y donde ha interesado todavía, pues, tener a las personas menos leídas, ¿no? Y sobre todo en temas económicos, que son los que hacen despertar a la gente. Al final la economía, pues acaba mostrando toda realmente la esencia de la política, ¿no? Porque al final es el dinero lo que mueve todo. Bien, la política, la geopolítica, exactamente todo es economía, y si uno entiende, pues acaba, uno entiende el tronco, ¿verdad?, acaba viendo ya todas las ramas, ¿no? Por eso es tan importante la educación financiera, y por eso en Trading Pro tratamos de darla. Así que si os gusta, si queréis que sigamos haciendo esta clase de vídeos, agradecemos mucho un like. Por supuesto, pues si no estar de acuerdo con mi opinión, lo podéis poner en los comentarios, y si de forma respetuosa trataremos de abrir debates. Sé que es un tema polémico. ¿Qué pensáis? ¿Que realmente quieren buscar pobreza? Lo pueden conseguir, creo que tienen herramientas para hacerlo, y lo hacen siempre, eso sí, de forma invisible, para que no haya revueltas sociales, ¿no? Así que van empobreciendo poco a poco, y como digo, van generando esas cadenas, esas redes clientelares que son peligrosísimas, ¿verdad? Muy complicado luego salir de ellas, ¿no? Os leo, como siempre, y bueno, no me queda más, como siempre, que mandaros un fortísimo abrazo antes de pedirme, y un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero.
Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.